Amada Iglesia del Señor, paz a todos ustedes. Qué gusto poder saludarles en esta preciosa noche. Como siempre, pues la amada Iglesia de Dios Apostólica del Séptimo Día, pues les hace un saludo de paz a cada uno de ustedes, esperando que la bendición de Dios pueda estar en sus vidas. Quiero compartir en esta tarde una reflexión con ustedes, hermanos, acerca de lo que es la vida nuestra en la congregación. Muchos de nosotros, cuando pasa el tiempo, se vienen pensamientos a nuestro corazón o a nuestra mente de abandonar el lugar que nuestro Dios nos ha puesto, que es la iglesia, ¿verdad? Algunos de nosotros, pues, motivados por algunos problemas, por algunas circunstancias, decidimos alejarnos de nuestro Dios, que es una salida que no es la más adecuada. Hay un proverbio, hay un humano básicamente que nos narra la historia de un joven que pues le dijo esto a su pastor, ¿verdad? Que se iba de la iglesia porque pues veía que las cosas no estaban bien en la iglesia, ¿verdad? Él, en su comentario, pues él le dice, ¿verdad? Que él mira que los hermanos entre ellos no hay amor, que no hay esa comunión que debe haber como hermanos, y empieza a poner un montón de situaciones que él decide pues irse de la iglesia, ¿verdad? Ahora, pues el pastor, según la reflexión que cuenta, ¿verdad? El pastor le dice que está bien, que se puede ir de la iglesia, pero que antes de irse lo primero que debe hacer es dar 3 vueltas alrededor de la iglesia, llevando en sus manos un vaso, un recipiente con agua, un vaso con agua, ¿verdad? Y el muchacho, muy atento, acepta la situación y empieza a dar las vueltas en la iglesia. Lo notaríamos como algo extraño nosotros, pero bueno, en la reflexión eso es lo que se manifiesta. Y nosotros podemos ver que al momento de que el muchacho hace esto, él estaba muy pendiente de que el agua que llevaba en su vaso no se derramara. Y entonces este joven, él logró hacer la tarea que el pastor le encomendó, ¿verdad? Y cuando vino ante el pastor le dijo, bueno, ya lo hice, me voy de la iglesia. Y entonces el pastor le dijo, ¿qué había pasado? Y él le dijo pues que había estado tan concentrado que no había dejado caer ni una gota de agua. Muchas veces, hermanos, a nosotros nos pasa como a este joven, nos ponemos a observar las deficiencias, las ineptitudes que pueda tener otra persona, ¿verdad? Las cosas malas normalmente son fáciles de decir, más fácil es decir a mí no me quieren, fácil es decir aquí en esta iglesia son muy metidos, aquí me critican mucho, en todo se fijan, aquí hace falta amor, todo me prohíben, por lo tanto mejor me voy de la iglesia. A veces es muy fácil, hermano, hacer esto, ¿verdad? Es muy fácil huir, ¿verdad? Huir de la iglesia, pero ¿dónde vamos a ir? Jesucristo, en el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 60 de 60 al 66, nos dice lo siguiente, mire, dice lo siguiente el Señor Jesucristo a sus discípulos. Al oírlo, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, dice la palabra. El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada, más la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os doy y que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire lo que dice el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado de mi Padre. Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se fija, quizás con una palabra dura, quizás del maestro, muchos de las personas que andaban ahí, incluso sus discípulos, dice la palabra, que ya no andaban con él, porque aquello les afectaba. A veces muchas de las personas que van a la iglesia normalmente se fijan en este tipo de cosas, ¿verdad? Y lo primero que hacen es querer irse de la iglesia. Podemos ver aquí mismo en los versos siguientes la respuesta
a todo esto, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queríais acaso iros vosotros también? Qué dura palabra. Qué dura palabra. El maestro le dijo a aquellos hombres, ¿quieren irse ustedes también? Pues pueden hacerlo, pueden irse también. Mas ellos dijeron, le respondieron, Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, lo que nosotros aprendemos con esto, hermanos, es que muchas veces la palabra es dura, muchas veces la palabra es quizás cortante, pero nosotros tenemos que aguantar. No podemos estar tratando de irnos de la iglesia, debemos más bien estar más fuertemente en la casa de oración, más dispuestos a seguir predicando la palabra de nuestro Dios. No nos vayamos de la presencia del Señor, porque si lo hacemos tendríamos que irnos a algo mejor. Y yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿qué hay mejor en este mundo que Cristo Jesús y su Padre? No hay absolutamente nada mejor. Por lo tanto, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No diga usted en su corazón, me voy de la iglesia. Diga en su corazón, estoy plantado en la casa de mi Dios. Hermanos, amigos, muchas gracias por escucharnos en esta tarde. En otro día, pues, nos volvemos a conectar a través de este medio de las redes sociales. Muchas gracias, paz a todos y que el Señor les bendiga.